buenas y bienvenidos al episodio número 11 de Podcast Natural. Un espacio en el que aprendemos a ser nosotros mismos, a cuestionarnos algunos puntos de la vida y sobre todo buscamos crecer y hacer de esta una mejor sociedad y un mejor lugar en el que vivir. Soy Mica Lavandera y esto es Podcast Nano Natural. Yo soy un aficionado y moriré como tal. Me gusta de por sí, como palabra, como término. Me gusta más en francés, amateur. Y más todavía en portugués, amador, porque ama lo que hace. Y yo amo lo que hago. Será por eso que a la edad mía sigo recibiendo convocatorias del mundo entero. ¿Por qué te levantás cada mañana? ¿Te considerás amateur de lo que haces? ¿Amás tus días? Tal vez no todos, pero quizá algunos días a la semana donde haces lo que realmente te apasiona. Creo que hay una diferencia entre tener que levantarse y querer levantarse. Vos dirás con cuál te sentís más identificado o identificada. Sobre todo en estos días de invierno, por lo menos acá en Argentina, que hace mucho frío a la mañana. ¿Sos de los que se levanta sin problema o de los que les cuesta bastante? Y creo que con esta serie de preguntas también se puede asociar el tema del propósito en la vida. Es como una idea común a todos, encontrar el fin por el cual existimos. Como si fuéramos creados con una misión y cuando la alcanzamos ya nos volvemos inútiles. En parte, y bueno, no me quiero empantanar acá, es lo que la sociedad nos dice. Sos útil mientras producís y aportás, pero cuando dejas de hacerlo, podés morirte tranqui. Y detesto este pensamiento. No es así. Creo que los seres humanos tenemos un propósito en cada etapa de nuestras vidas. En la niñez, en la adolescencia, la juventud, la adultez y aún la mayoría. Cuando ya nos ponemos viejitos, seguimos teniendo un propósito por el cual seguir viviendo. No nos volvemos inútiles. Hoy hablo del propósito como parte del curso de la vida, no como el punto de llegada. Y acá estaría bueno que definamos cuál es nuestro concepto de éxito. ¿Será el dinero? ¿Será formar una familia o encontrar el amor? ¿Tener una casa? ¿Viajar? ¿Una profesión? ¿Cuál es tu definición de propósito y éxito? Porque si bien puede sonar pasajero, son conceptos que te recordarán quién sos y a dónde vas a lo largo de toda la vida. Y ahora volviendo a mis preguntas iniciales. ¿Amás lo que haces? ¿Te consideras amateur, amador de lo que estás haciendo? Ikigai es una palabra en japonés que refiere a los placeres y el sentido de la vida. La palabra se compone de iki, vivir, y gai, razón. Se usa en varios contextos y es aplicable a detalles de la vida cotidiana como a los grandes objetivos y logros. Tener ikigai es tener una razón por la que vivir, dice Ken Mogi en su libro titulado Ikigai Esencial. Y leer este libro me abrió un poco la cabeza. Nunca está de más leer posturas nuevas y distintas. Habla respecto a la importancia de encontrar una razón por la que vivir, un propósito, una brújula en medio de los problemas de esta vida, una excusa perfecta y suprema por la que levantarme cada mañana. En su libro, Ken Mogi habla de los beneficios saludables que nacen
de tener un Ikigai. Y a lo largo de cada capítulo desarrolla los 5 pilares del Ikigai, de los cuales el 4º y 5º captaron mi atención por sobre el resto. El 4º habla de encontrar placer en los detalles. Y el 5º, en ser conscientes del momento presente, del aquí y el ahora. ¿Cuáles son los detalles que dan disfrute a tu vida? Y espero no estar sonando muy hedonista. En este punto quiero que pienses en cuáles son las cositas mínimas de tu día a día que aportan una cuota de satisfacción, que te sacan una sonrisa, que son un disfrute. Un café, un paseo, una lectura, escritura, canción, charla. Cada uno encontrará su detalle, su nota de color. Y ser conscientes del momento presente tiene que ver con aprender a disfrutar del aquí y ahora, de ver el mundo que nos rodea con detenimiento y disfrutarlo. Es un estado en el que no nos importa tener un público espectador de nuestras actividades, ni obtener una recompensa monetaria, por ejemplo. Lo hacemos porque sentimos placer y esa es nuestra mayor recompensa. Te desafío a que esta semana pienses en tu Ikigai, en tu razón de existencia. ¿Te consideras amador de lo que haces? Y no hay problema de que tu respuesta sea negativa, como yo aún no encuentro razón por la que levantarme en las mañanas. Cada uno tiene su tiempo y su tranco, pero parece que encontrarla puede ser la brújula para la vida. Si no sabes cómo arrancar, te recuerdo: disfrutar el aquí y ahora haciendo lo que nos gusta sin esperar algo a cambio. Ken Mogi dice: no importa si nadie más le da valor, porque perseguir las propias alegrías a menudo redunda en una recompensa social. También dice: a veces confundimos las prioridades y lo que tiene sentido. Solemos actuar por la recompensa y cuando ésta no llega, nos decepcionamos. Perdemos el interés en lo que hacemos. Si conseguimos convertir el esfuerzo en nuestra fuente primaria de felicidad, entonces la alegría y la satisfacción íntima serán más que suficientes para que sigamos adelante con nuestra vida. No te olvides de disfrutar los detalles que el día a día te regala. Será una caricia a nuestro perro, un café por la mañana, una mirada al cielo y las nubes. Encontrar el encanto en los detalles de estar vivo. Estas son algunas preguntas que encontré en internet y me parecieron interesantes para hacernos. Reflexionemos en cómo volvernos amateurs, amadores de lo que hacemos. ¿Qué es lo que te hace sentir alegría? ¿Qué te gusta hacer y qué te gusta tanto que te hace perder la noción del tiempo? ¿Qué harías aunque no te pagaran por ello? ¿Qué harías si solo te quedasen unos días de vida? ¿Qué harías si el dinero no fuera un problema? Recapitulo con una frase que he leído bastante en distintos lugares. Haces lo que amás, amás lo que haces. Encontrar nuestro propósito, nuestro Ikigai, nos mantiene saludables y alegres. Nos permite disfrutar y ayudar a otros. La razón de la vida no está basada en lo que otros dicen de vos. Aprendamos a hacer sin esperar la recompensa. Todo llega en su debido tiempo. Si te gustó este episodio,
dale like, suscríbete, compartilo. Seremos una generación más feliz si aprendemos a convertir nuestro esfuerzo en la fuente primaria de la felicidad. No cesemos en la búsqueda y reafirmación de nuestro Ikigai, nuestro propósito. Soy Mica Lavandera y este episodio es el número 11 de Podcast Natural.